un anuncio más. En la oficina pastoral hay como 6 Biblias. Yo elijo siempre esta. No sé de quién será, pero hace años que está ahí. Nadie ha pasado a retirarla. Y es una Biblia muy linda. Bueno, para tener en cuenta, hay Biblias, en la oficina pastoral hay como 5. Si usted ha perdido su Biblia hace mucho y no sabe dónde está, quizás está ahí. ¿Sí? Así que para tener en cuenta. Y una cosita más, para ir a la conferencia hay que pagar 100 pesos por persona. Esto hay que abonar al hermano Alberto, ¿sí? Antes de la conferencia. O sea, tiene que ponerse en contacto con él para poder abonar, porque si no, no vamos a poder ingresar, ¿sí? Para tener presente. Bien, cuando llega, por ejemplo, una persona después de correr, lo primero que, digamos, siente que es sed. Sí, especialmente, bueno, si ha corrido mucho. ¿Cuántos les gusta correr de los que están acá? Bueno, algunos capaz que han corrido muchos kilómetros y saben que después de esto el agua es justamente lo que más nos hace falta. Y bueno, principalmente cuando hace calor, ¿no? Uno quiere tomar algo fresco, algo fresco. Pues bien, según la Real Academia, la palabra sed significa o tiene por lo menos 3 acepciones. La primera es las ganas y necesidad de beber. La segunda es la necesidad de agua o de humedad que tienen ciertas cosas. Y la tercera es el apetito o deseo ardiente de algo. O sea, vamos a repasar. Para los que hacen o los que autorizan las palabras en el español, la palabra sed significa gana y necesidad de beber, que era la que dábamos en el ejemplo. La segunda, necesidad de agua o de humedad que tienen ciertas cosas. Y la tercera, apetito o deseo ardiente de algo. O sea, son 3 significados de la palabra sed. Yo en mi familia tengo en mi parte, podemos decir en mi léxico, una frase que hace mucho, ya la conocen. Cuando llego a casa, ¿qué tengo? Una sed sedienta, ¿no? Además le agrego así bien, ¿por qué? Porque tengo, ¿qué quiere decir eso? Que tengo mucha sed. Pues bien, ahora cuando nosotros pensamos en la palabra sed, pensamos también en cómo podríamos nosotros calmar esa sed. Para calmar la sed, sí o sí nosotros podemos hacerlo de distintas formas. Quizás a algunos les gusta tomar, por ejemplo, una gaseosa, a otros les gusta, por ejemplo, tomar un jugo, a otros quizás simplemente agua, que dicen que es lo mejor. A mí me gusta tomar mate, ¿sí? Ustedes saben eso. Bueno, el mate me dijeron que no hidrata, que lo abandone, siempre me dicen lo mismo. Pero sea como fuere, es algo que ya se ha hecho parte de la vida de Ramiro, ¿sí? El mate. Pues bien, vamos a ir a la palabra de Dios en Juan capítulo 4 y he titulado este mensaje La sed. Cuando pensamos en la sed, en sus 3 significados, este pasaje es como que responde las 3. Vamos a leer Juan capítulo 4. Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino, pues, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío,
¿me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban, diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que riega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio, diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Muy bien, a ver los que tienen memoria, ¿qué significaba sed? Tenía 3 significados: necesidad de beber o ganas de beber, por ejemplo, la tierra que quiere. Hablando de sed,
humedad, que es lo que hay, o lo que había antes acá, ¿no? ¿Qué más? El deseo ardiente, dice, ¿no? Tengo sed de ti, dicen los poetas, ¿no? Bueno, pensamos muchas veces que todos estos significados están puestos, como podemos decir, en forma de revés, porque el último significado es el primero en este pasaje. El último significado tenía que ver con un apetito o deseo ardiente de algo. Bueno, había un grupo allí en el capítulo 4, versículo 1, que estaba haciendo líos con otro grupo que también le respondía. Podemos decir que la vida espiritual es superior a la vida que no es espiritual, a la vida del mundo, a la vida mundana. Porque la vida espiritual constantemente, podemos decir, se va a ver enfrentada, digamos, de distintas maneras. O confrontada, podemos decir, con una realidad que es triste. Por ejemplo, usted lea su Biblia, ora, viene a la iglesia, adora, y sale a la calle y ve que están todos con palmas en las manos, ¿no? Y nada que ver, digamos, porque uno dice, pero ¿y esta gente? Bueno, ellos creen de otra manera, ellos no tienen el mensaje del Evangelio, ellos están en tinieblas. Y sigue caminando y ve que a otro ha agarrado una mochila y se ha ido a un cerro por ahí pensando que ahí va a encontrar su parte espiritual, su vida espiritual. Y así hay muchos ejemplos. Hay gente que no cree en nada. Y sea como fuere, en aquel tiempo había o existía, mejor dicho, un contexto similar. Había varios grupos. Y la sed era, digamos, el deseo ardiente es quién tenía la razón, quién tenía el primer lugar, quién tenía la importancia. Y muchas veces eso crea conflictos. Por ejemplo, los partidos políticos. Hoy en día están luchando para esgrimir argumentos para demostrar que ellos tienen la razón sobre algo. La vez pasada yo estaba en un discipulado y le decía a un muchacho, es muy fácil sentarse en una silla en el Congreso y contradecir todo lo que diga el que está disertando. Es muy fácil, cualquiera puede hacer eso. Es decir, esa es la tarea. Bueno, si vos sos oposición, todo lo que va a decir el disertante, vos te opones y listo, es fácil. Pero la idea no pasa por ahí. La idea es que todos trabajemos, como dicen, en equipo y hagamos que nuestro país salga adelante. Contradecir a una persona es muy sencillo, le decís no a todo. La negación se usa, digamos, muchas veces para poder responder a esta pregunta. ¿Cómo se puede hacer para hacer la oposición? Entonces, alguien tiene una idea muy buena, ¿qué hace la oposición? Dice lo contrario, digamos, es fácil, ¿no? En vez de poner otra idea mejor, no. Lo único que hacen es contradecir a la idea que se dijo. Eso es justamente lo que sucedía en ese tiempo. Había un grupo, versículo 1 dice que estaban los fariseos. Esta secta era muy estricta, muy estricta. Ayunaban 2 veces por semana, tenían en su mente un conocimiento bíblico muy elevado, eran personas que vestían de una manera diferente y vivían siendo respetados. Cuando entraba un fariseo, toda la gente le daba el honor que ellos exigían que se les dé. Jesús en manera sarcástica, a algunos no les gusta el sarcasmo, pero Jesús lo decía de manera sarcástica, tocan trompeta antes de orar. ¿No? Dice, tocan trompeta. Imagínense ustedes a alguien que toque trompeta, va a orar el fariseo, silencio, ¿no? Algo así. Y cuando daban limosna, hacían como llamar, ponían reflectores ahí para que vayan a ver cuánto ponían ellos, ¿no? Entonces, de esa manera, ellos se ganaban, podemos decir, una posición dentro de la sociedad israelita. Por el contrario, en el mismo versículo tenemos los discípulos de Juan. Juan el Bautista, no confundir con Juan el discípulo. Juan el Bautista tenía sus discípulos y estos eran todo lo contrario. Estos vivían con la menos cantidad de cosas posible, trataban de figurar lo menos y se iban a vivir al desierto. Y como su maestro comían langostas y miel. Es decir, no le importaba para nada sobresalir en la sociedad,
y ellos lo único que hacían era bautizar a las personas que se arrepentían. El mensaje de ellos era sencillo. ¿Querés entrar al reino de Dios? Bueno, arrepentite de tus pecados y empezá una vida nueva. Dice que hicieron volver el corazón de los padres a los hijos, es decir, la familia fue el centro de su mensaje. Los soldados le preguntaban, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Y él dice, bueno, no extorsionéis a nadie, contentados con vuestro salario. Y tenía una respuesta práctica para todos. De pocas palabras, Juan y sus discípulos también. Y ellos lo que hacían era bautizar a las personas. Entonces podemos decir que había dos grupos antagónicos. Estaban enfrentados, estaban constantemente en fricción. Por un lado los fariseos y por otro lado estaban los discípulos de Juan. Y dice la Biblia que había una discusión entre ellos. Y había como una competencia. Y ante la nueva posición que surgía ahí, esa luz verdadera que alumbra a todo hombre, dice la Biblia que había discípulos que no eran ni de los fariseos ni de Juan. Fíjense lo que dice el versículo 2. Discípulos de Jesús. Estaban los discípulos, también bautizando y también tenían un alto conocimiento de las Escrituras. Si no, pregúntenle a Natanael. Natanael era un verdadero israelita que conocía las Escrituras. O lean la epístola de Santiago. La gente de aquel tiempo conocía mucho la Biblia. Los judíos en especial se les enseñaba desde muy pequeño la Biblia. Entonces, había una sed, un apetito ardiente de tener el poder. Y eso es una característica de la vida que no es espiritual. El que quiere estar en primer lugar, el que quiere sobresalir, el que quiere llamar la atención, el que quiere ganar siempre, busca satisfacer un deseo de la carne, una obra de la carne, la codicia. Pues bien, había como una competencia y dice, bueno, mira, los discípulos nuevos tienen más seguidores que los discípulos de Juan. Y Jesús escuchó esto. Y será por eso que dice la Biblia que agarró sus valijas Jesús, versículo 3, y salió de Judea, se fue. Jesús no le importaba esas cosas. Se fue a Galilea, los dejó, discutiendo ahí quién es más importante, quién tiene más seguidores, más adeptos. Entonces podemos darnos cuenta de que las aguas del bautismo complacían la sed de este grupo. Porque ¿quién bautiza más? ¿No? Ah, yo bautizo más. Bueno, Jesús dejó sus cosas y se fue. Ahora, cuando pensamos en el agua, en este pasaje, nos vamos a dar cuenta que hace varias menciones. Por ejemplo, ¿cuál era el segundo significado? Las ganas y la necesidad de beber. Tomar agua. En especial cuando uno piensa en un día soleado como el que tenemos ahora, y cuando no hay techo, cuando hay mucho calor, y en especial en Palestina. Jesús estaba cansado del camino, los discípulos se habían ido a comprar algo de comer, y él tenía sed. Completamente hombre. No se aferró a su condición de Dios. Dice la palabra que fue un hombre como todos nosotros. No viajaba flotando en una nube hasta donde quería ir, no, él iba caminando como nosotros. Ni siquiera tenía auto, no tenía caballo, no tenía ni siquiera un asno, nada. Él iba caminando y estaba cansado. Estaba cansado, eran viajes largos, kilómetros caminando. Y dice la palabra de Dios, fíjense, que había un pozo allí, un pozo de agua. ¿Quién había construido ese pozo? Dice la Biblia que fue Jacob, cerca de la heredad de José, de uno de sus hijos. Paréntesis de esto. Un suplantador, un engañador, construyó ese pozo. ¿Irías a tomar de esa agua? Bueno, el agua no tiene nada que ver. Yo voy a tomar agua, no voy a tomar de... Pero la hizo un engañador. Y está cerca o al lado del terreno de la finca de un soñador.
Bueno, ¿qué importa? Yo tengo sed. Y está en Samaria. Bueno, sea como fuere, la palabra nos muestra que había un resultado de esta agua. Toda la gente que toma agua tiene, podemos decir, un efecto físico. Pero parece que esta tierra y la creación está toda contaminada con lo que llamamos pecado. El pecado logra que nosotros tengamos algunos resultados funestos. Por ejemplo, si nadie tomaría agua, ¿el mundo qué pasaría? Se extinguiría. Porque somos, ¿cuánto por ciento de agua? De líquido. Claro. Incluso yo tenía un compañero, el famoso, ese que yo le llamo el Marín, ¿no? Que es de la Infantería de Marina de Argentina. Él decía de que la próxima guerra va a ser por agua. Bueno, para tener en cuenta. Cuando nosotros vemos que si el mundo no tendría agua, se extinguiría. Y a propósito de esto, en Marte están encontrando agua y están muy contentos porque hay agua congelada. Sea como lo que muestra la palabra, hay un uso que el hombre hace de sus recursos. Por ejemplo, del agua. Versículo 9. Dice la Biblia, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber si soy mujer samaritana? Y aclara el autor, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Había un pastor que me decía, cuidado con ese grupo porque somos judíos y samaritanos, ¿no? No se tratan entre sí. ¿Ha conocido alguna familia que no se trata con otra familia? ¿Un compañero de trabajo que no se trata con otro compañero de trabajo? Bueno, han tomado de esa agua. Han tomado del agua y no han usado el agua para bien. ¿Han usado el agua para qué? Para mal, porque todas las fuerzas y recursos que le proporciona el líquido elemento lo hacen, digamos, por el pecado, al hombre lo lleva a enemistarse. Es decir, ¿para qué tomamos agua? Para calmar la sed y poder vivir. Pero para poder vivir así, no. Bueno, podemos ver que la vida espiritual no busca esto. Pero lo que encontramos aquí, o lo que encontró Jesús cuando vino a este mundo, es que había enemistad. A mí me gusta mucho un librito, aparte de la Biblia, que se llama El Principito. No sé si lo leyeron. Pero el Principito, cuando viene, bueno, él es un ser de otro planeta que viene a la Tierra. ¿Y qué sucede con él? ¿Cómo encuentra este planeta? Con un montón de controversias. ¿Qué habrá, qué habrá pensado Jesús, no? Porque, ¿qué habrá querido encontrar él en ese pozo? Lo único que pidió fue un vaso de agua. No, ¿por qué me pides a mí? Yo soy samaritana, vos sos judío. En otras palabras, no te pienso dar agua. Pero el agua es bueno, no es de todos. Si querés agua, sacátela vos. Díganme si no, pero trasladándolo a otros capítulos de nuestra vida hemos encontrado esto en muchos de nuestros hogares. Mi padrastro era un hombre que trabajaba y andaba en bicicleta, nunca le gustó viajar en otro vehículo que no sea su bicicleta. Y cuando discutía con mi mamá, ya un hombre mayor, llegaba a la casa, era un desastre porque abría el portón y todos los perros se le tiraban arriba. Imagínense después de haber andado en bicicleta durante todo el centro, porque antes se podía andar en bicicleta en el centro. Entraba hasta el fondo y entraba por la cocina para el colmo, ¿no? Y mi mamá tenía un carácter muy lindo, ¿no? Muy cariñosa. Mi mamá era siempre muy afectuosa. Los que la conocen saben que ella era así. Y él le decía, ay, dice, qué sed que tengo, ¿no? Pensando en comprar una gaseosa, pensando en, qué sé yo, algo fresco. Y mi mamá lo miraba y le decía, ahí está el caño. ¿Quién produce eso en nuestra vida? El pecado.
la enemistad. No hay ningún tipo de otra explicación que podamos dar en esta mañana. Es decir, que para tener esa agua, o para tener un simple vaso de agua, primero iba a tener que ver malos tratos, malas caras, sin sabores, y seguir padeciendo de sed. La sed. A todo esto le resumo, ¿no? Que en ninguna parte del pasaje dice que se le dio agua a Jesús. No encontré ese versículo. No sé si ustedes lo encuentran, me lo dice después. Pero hablaron, pero no. ¿Y el agua? Nada. Bueno, debe haber seguido con sed un buen tiempo, pobre maestro. Qué impresión. ¿Y si vendría Oreb y le pediría a alguno de nuestros hermanos un poco de agua? Los bautistas y los judíos no se tratan entre sí. Bueno, pensando en esto, hay un segundo aspecto. La vida mundana se calma, parece su sed, en este caso esa humedad que produce, o esa necesidad de beber, ¿cómo la calma? A través de la enemistad, a través de remarcar la imposibilidad que tiene el prójimo. Es decir, hay como una humedad, como una filtración allí. Yo sé que el otro no puede hacerlo, entonces uso eso en contra de esa persona. Versículo 11. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. Y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo? La imposibilidad. Podemos ver que este mundo, que no es muy difícil encontrar enemistades por todos lados, incluso dentro del local, que en nuestra familia, en nuestra historia, hay enemistades, que, bueno, vamos al trabajo y hay enemistades en el trabajo también, en todos lados. Aparte de esto, ¿cómo calma la sed el mundo? Bueno, remarcando la imposibilidad del otro. Yo tengo lo que vos no tenés. Mira mi casa, mira mi auto, mira mi ropa, mira mi billetera. ¿Ves mis zapatos? Yo tengo más que vos. Yo tengo, vos no tenés. ¿Acaso vos sos más que nuestro padre? Mira, mi padre tiene una familia. ¿Te das cuenta? La posición y la imposibilidad que se ve es constante. Entonces encontramos como que esta samaritana recurre a este artilugio que es algo común en el mundo hoy en día. Yo tengo y vos no tenés. ¿Te das cuenta? Este simple cántaro y esta piola con la que saco el agua es mía y no te la doy. La imposibilidad. No tenés con qué sacarla y el pozo es hondo, te aviso. Qué amistosa, ¿no? Bueno, por otra parte, encontramos que este mundo, ¿cómo calma su sed? Versículo 16. En este caso entra el deseo ardiente. Fíjense, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. ¿Por qué? ¿Cuántos maridos tuvo? 5. Podemos decir que este mundo calma su sed sexual, su sed ardiente de pasión, de lujuria, de inmoralidad, a través de buscar distintas parejas. Si vos ves a una chica y a un muchacho constantemente juntos, ¿qué pensás? Que hay algo entre ellos. ¿Sí o no? O yo nomás pienso así, oh, qué mal pensado el pastor. ¿Cómo va a pensar eso? Somos hermanos en la iglesia. Si vos pensás
que nadie se da cuenta, todo el mundo se da cuenta. Si te ven mucho tiempo con un hombre, si son dos hombres, ¿qué piensa la gente? Estos son amigos. Bueno, y en el peor de los casos son más que amigos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se ve de afuera. Por eso es necesario que nosotros nos demos cuenta de que la inmoralidad es algo de moneda corriente. En este caso, esta mujer vivía con un hombre que no era su esposo. Y anterior a él había tenido 5 esposos. ¿Qué habrá pasado con estos esposos? No lo sabemos. Lo más común en aquel tiempo era el divorcio. Sí, se divorciaban por cualquier cosa, por cualquier motivo. La Biblia dice que nadie se debe divorciar por cualquier motivo, solamente por causa de fornicación o infidelidad. Es el único motivo por el cual. Pero en aquel tiempo se divorciaban, por ejemplo, porque no se llevaban bien, porque no le gustaba la comida que había preparado. Y ahí Josefo, un historiador, presenta algunas de estas evidencias que son ridículas. A los ojos de hoy dirían, ¿cómo se van a divorciar por eso? Sí, se divorciaban, cambiaban de mujer. 5 había tenido esta chica. 6 con este que estaba ahora. Así es el mundo de hoy. Se cambia de pareja. Hoy te ven con una chica y mañana te ven con otra. Y pasado con otra. Y la anterior, no sé qué le habrá pasado. Debe estar con otro. Es decir, se intercambian muchas veces las cosas que la Biblia llama por su nombre. Pecado sexual, el mundo la llama vida normal. Es normal. Nadie tiene que pensar nada, somos libres de hacer lo que queremos. Y se encuentra con Jesús. De ahí que muchos dicen, bueno, que esta mujer debe haber tenido problemas emocionales. Sí, ya veo. ¿Sí? Tuvo 6. Sí, obvio que tenía problemas emocionales. Pero no porque yo tenga problemas emocionales voy a buscar distintas mujeres. ¿Qué tengo que hacer con esos problemas emocionales? Solucionarlos. No puedo andar perjudicando a las demás personas por mi pecado. Pero el pecado y el mundo es así. Si yo me hundo, voy a hundir a todos conmigo. Esa es la idea del mundo. Satanás tiene esa idea. Yo me voy a ir al infierno, lo sé, pero voy a llevar a toda la humanidad conmigo. Ahora, cuando pensamos en Jesús, ¿qué necesidad tenía de invitar a su marido a que esté presente? Fíjense, dice, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed. Un evangelista como Graham le hubiera dicho, bueno, cierra tus ojos, vamos a orar. Y le hubiera hecho la profesión de fe. Pero Jesús no hizo eso. Jesús le remarcó que primero había que arrepentirse de algo. No había primero que hacer la profesión de fe. Había que hacer un cambio antes. Este cambio era resolver su tema frente a Dios. Su tema frente a Dios era la inmoralidad. Ese era su tema. Cuando resuelvas eso, bueno, vení. La mujer dice, no tengo marido. Bueno, 5 maridos has tenido. ¿Y vas a ir por el 6º? Quizás ella estaría pensando en casarse otra vez. Sea como fuere, la palabra no nos da más detalles de esta conversación, pero le quedó claro a la mujer que su vida no estaba bien frente a Dios. Es decir, cuando nosotros calmamos nuestros deseos sexuales, nuestros deseos sentimentales, nuestras emociones, con compañía del otro sexo, estamos entrando en este pensamiento del mundo. Porque no es una compañía simplemente, son múltiples en este caso, múltiples compañías. Viene de un fracaso y pasa a otro. ¿Se da cuenta? Son 5 y 6.
en este versículo se ve la cantidad, se remarca esa cantidad. La sed se calma de esta manera. Se toma agua para ir después a cometer pecado sexual, a andar por ahí a escondidas, a mostrar impúdicamente sus caprichos emocionales y sexuales por las plazas, por las calles. El mundo es un descarado. La vida del hombre está corrompida desde las raíces. En todas partes se ve esto. Cuando vemos que la Biblia nos habla de este tipo de agua o del uso que se hace de esta agua, Jesús propone algo diferente. Versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Y la conversación cambia completamente porque Jesús propone que el agua, en primer lugar, se la reemplace por otra agua. La mujer no entendía mucho el mensaje, ni nosotros quizás esta mañana tampoco. Es decir, el agua que nosotros tomamos nos va a seguir dando los mismos resultados. La vamos a usar para la inmoralidad, la vamos a usar para remarcar la imposibilidad frente a otras personas, la vamos a usar para seguir teniendo enemistades, la vamos a usar para competir con los otros grupos y decir, bueno, mira, yo bautizo más personas que vos, ¿no? Etcétera, etcétera. Y la lista es larga. O podemos reemplazar esta agua por otra, porque esta agua nos va a seguir dando el mismo resultado. ¿Se da cuenta? El hombre que solamente se limita a vivir una vida con los recursos de esta tierra, con el agua, va a terminar practicando el pecado hasta el día de su muerte. Jesús propone algo diferente. Propone una vida espiritual en nada más que en Él y en nada más que en el agua que Él puede proporcionar, la vida del hombre cambia. Veamos un ejemplo de esto. Versículo 20 al 24. A ver quién lo lee. Estamos en el capítulo 4 de Juan. ¿Quién puede leer? Juan 4, 20 al 24. Ese es bien. Dios es. Ese es el resultado del agua que da nuestro Señor Jesucristo. Verdadera adoración. No solamente algo que es eterno, es algo interior, algo que se produce que solamente el Espíritu Santo puede lograrlo. Verdaderos adoradores. En vez de andar en enemistades, en remarcar la imposibilidad de los demás, en inmoralidades, en competencias funestas, que como diría un viejo presidente, nos prometieron paz y nos metieron en la guerra. Por favor, ¿hasta dónde vamos a llegar en ese camino? Cuando Jesús propone un agua de vida, nos lleva a un punto de adoración, a dejar lo que proporciona el agua común, o mejor dicho, el mal uso del agua común, y reemplazarlo por el uso del agua de vida.
¿Quién se anima a leer Juan 4, 32 al 34? Juan 4, 32 al 34. ¿Le habrá traído a alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Entonces, esa agua produce que la persona ya no se alimente más, ya no calme su sed buscando ser superior al prójimo, a la persona que tenemos enfrente. No busca sacar provecho de las personas, ni tampoco remarcar la superioridad sobre los demás, sino que, fíjense, se alimenta con otra cosa que nos puede dar esta vida. Fíjense, la voluntad del que me envió. Hacer la voluntad del que me envió. Y esto no consiste en saber muchos textos de la Biblia o en haber leído toda la Biblia en distintas traducciones, y no consiste en estudiar griego ni hebreo, nada que ver. Tiene que ver con hacer la voluntad del que nos envió. Eso produce esta vida espiritual. En primer lugar, adoración plena, una relación con el Espíritu Santo. En segundo lugar, hacer la voluntad del que nos envió y acabar su obra, terminar su obra. En vez de perder nuestro tiempo buscando caminos, satisfaciendo nuestros deseos físicos solamente, ¿no sería mejor alimentar nuestra vida a partir de hoy con hacer la voluntad del que nos envió? Por supuesto que sí. A ver, ¿quién puede leer Juan capítulo 4, 25 al 30? La mujer le dijo, sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga nos declarará todo. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto llegaron sus discípulos y se admiraron de que hablara con una mujer, pero ninguno le preguntó, ¿qué trata de averiguar? ¿O por qué habla con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres, vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Y salieron de la ciudad y fueron a donde él estaba. La tercera cosa que produce esta agua de vida en la persona que la toma es el cumplimiento de la siembra y la cosecha. No se trata de repartir folletos, no se trata de actividades evangelísticas, no se trata de programas inmensos y de capacitaciones con títulos y diplomas. Simplemente se trata de sembrar la palabra y cosechar lo que se siembra. Jesús le diría y les dijo a sus discípulos, otros sembraron y a ustedes les toca cosechar. La vida del creyente que participa de esa agua, que no es el agua del caño, como diría mi mamá, es el agua de vida que proporciona Jesús. Produce adoración, produce una alimentación de hacer la voluntad del Padre, produce que sembremos y cosechemos a Cristo. ¿Se da cuenta? Cuando vemos el resultado aquí, esta mujer que no tendría ni séptimo grado, que era una mujer que llegaba al mediodía porque se le caía la cara de vergüenza de ir antes a sacar agua porque todas hablaban de ella, porque el mediodía nadie iba a sacar agua.
Esta mujer que estaba reducida en un ambiente de cambiar parejas, se transformó porque bebió el agua de vida. Y no se conformó solamente con beberla ella. Curioso el pasaje, fue a hablar con todos los hombres de la ciudad la conocían, ¿no? Y bueno, a ellos fue. ¿Y qué pasó? Ya no creemos solamente por vos, dice. Como pasaba a segundo plano. Ahora nosotros hemos, ¿qué? Bebido esa agua. Nosotros sabemos que este es el Cristo. Ahora ellos iban a hacer lo mismo con sus familias, en sus trabajos, y el cristianismo, de ser parte de una discusión espuria de grupos sectarios, pasó a ser un mundo nuevo, un nuevo reino. La pregunta de esta mañana para vos y para mí es, ¿de qué agua estás bebiendo? ¿Estás bebiendo del agua del sectarismo, del deseo ardiente de poder, de la competencia, de querer ser el primero en todo? ¿Estás bebiendo del agua de la enemistad, de la imposibilidad, de la inmoralidad? ¿O en esta mañana has decidido beber del agua de vida, que te quiere llevar a la adoración, a hacer la voluntad de Dios, no tanto hablar solamente, a sembrar y cosechar, porque este mundo está sediento? Yo te invito a cerrar tus ojos, allí donde estás, y a orar conmigo esta sencilla oración. Querido Dios, perdónanos, porque hemos bebido del agua que nos das y en vez de usarla como combustible para hacer cosas buenas, hemos usado estas energías que nos das, que solamente en este planeta fluyen por todos lados, para mal. La hemos usado para rivalidades, contiendas, para enemistades, para inmoralidades, para remarcar la imposibilidad en los demás. Te pedimos, Señor, que a partir de hoy, todos los días bebamos de esta agua. Y no solamente bebamos nosotros de esta agua que da vida, que el agua que vos das, sino que de nuestro interior salte agua para todas las personas que estén en nuestro alrededor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.